Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. En esta oportunidad vamos a contarles una experiencia que ocurrió con una persona en la tierra de Israel, un joven llamado Meir. Contaremos su historia que esperamos con la ayuda del Todopoderoso que pueda servirnos para despertar y saber la realidad de lo que nos dice la Torá, por lo cual te invito a quedarte con nosotros para que escuches esta historia tan importante que nos enseña y nos despierta a la realidad de la Torá. La historia es la siguiente. Durante esta misma época, algunos años atrás, un joven llamado Meir, el cual los padres de él eran sobrevivientes del Holocausto, vinieron de Europa hacia la tierra de Israel a un kibutz llamado Hashomer HaZair. Un kibutz es como un nuevo vecindario que al inicio del Estado de Israel se iban formando en diferentes partes del país. Sin embargo, los padres de Meir no eran personas apegadas a la fe, a la Torá, y por tanto, Meir nace en un hogar totalmente alejado de la Torá. Meir creció y se enroló en el ejército israelí y estuvo en la brigada Golani. Una vez terminado su servicio, hicieron una fiesta de culminación de su servicio junto con sus amigos. Él vivía en Tiberia y estuvo en la fiesta de despedida junto con todos los soldados. Sin embargo, el lugar donde hicieron la fiesta fue en Poria Alit, que es un asentamiento comunitario en el norte de Israel. Y en la ciudad de Tiberia hay un monte grande y la persona tenía que subir ese monte en coche, rodear ese monte subiendo por la pista para llegar a Poria Ilit. Y allí hicieron la fiesta. Y se emborracharon por demás, terminando la fiesta a las 5 de la madrugada. Cuando se disponían a regresar, sus amigos subieron en su propio coche para descender del monte por la pista y él subió a su propio coche e iba detrás de ellos. Pero cuando comenzaron a descender, Meir perdió el equilibrio y su coche junto con él se fue hasta el abismo. Sus amigos continuaron el viaje y una vez que llegaron hasta abajo, vieron que Meir no lo seguía y no estaba por ninguna parte. Comenzaron a buscarlo y retrocedieron en su camino subiendo otra vez por la pista de la montaña hasta llegar a un punto en donde lograron verlo desde arriba, que su coche estaba en el abismo. En ese momento, con mucha desesperación, llamaron a la ambulancia a toda persona que pudiera ayudar, de tal manera que no podían llegar hasta el abismo a menos que trajeran un helicóptero. Fue así que vino ese helicóptero junto con doctores expertos y llegaron 3. Uno de ellos era el doctor principal con más experiencia. Y cuando llegaron al lugar de los hechos, el doctor mayor ordenó que trajeran el equipo necesario para llevarse el cuerpo y él comenzó a escribir el documento que certificaba su muerte. Pero en ese momento, uno de los asistentes le pidió al doctor que le diera la oportunidad de intentar revivirlo. Fue así que el doctor le dijo, inténtalo. Y en ese momento descubrió que todavía tenía pulso, que su corazón aún palpitaba, que estaba vivo. Y antes de seguir, estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para que puedas recibir los nuevos estudios que estaremos compartiendo con ustedes. Fue así que de inmediato se lo llevaron en el helicóptero hacia el hospital El Rambam, que se encuentra en Haifa. Y una vez llegado allí, Meir fue atendido rápidamente, pero no recobraba el conocimiento. Estaba en coma. Y lo sostenían dándole aire para respirar, pero aún seguía en el coma. Y sus padres y familiares vinieron pronto al hospital al enterarse de lo acontecido. Llegaron sus padres al hospital y el médico habló con ellos y les dijo, perdónenme por lo que les voy a decir, pero su hijo está en coma y es preferible incluso tomar la decisión de desconectarlo porque si tuviéramos la esperanza que él recuperara la conciencia, de todas maneras quedaría vegetal. Los padres no les quedó otra cosa más que llorar y venían a visitarlo cada día.
Él estuvo así en coma durante 2 semanas. Después de 2 semanas, el doctor principal de aquella división del hospital, donde estaban los enfermos agonizando o en coma, él pasaba durante las noches con unos documentos y con la secretaria, y mientras pasaba, alguien viene por detrás y toca su hombro. Él voltea y ve un joven que le dice: ¿cuándo me darán de alta? El profesor le dice: ¿de dónde eres tú? ¿De qué departamento del hospital eres? Y le dice: estoy aquí, en esta división. Estoy en la habitación número 2, le dijo. ¿Cómo te llamas?, le dice el doctor. Y él le responde: Meir Parnes. Y cuando el doctor escuchó esto, de inmediato se desmayó de la impresión. Y la secretaria comenzó a llamar a las personas para que vengan a atender al doctor, pues lo que había sucedido era que Meir se había levantado del coma, se había retirado todas las cosas que lo tenían en la cama y había buscado al doctor para pedirle que le den de alta lo más pronto posible. Llegaron todos y vieron a Meir de pie, al doctor desmayado, y regresaron a Meir a la cama y lo revisaron. Y se dieron cuenta que no tenía nada, estaba totalmente recuperado, totalmente sano. Y una vez que lo revisaron por completo y vieron que todo estaba en orden, él salió de alta. Y en esa oportunidad podríamos pensar que este hombre tendría que agradecer al Creador bendito y buscar andar esos caminos o ir a la sinagoga y darle gracias. Pero en lugar de ello, una vez recuperado, Meir se une con un grupo de amigos y viajan a Brasil, pues habían escuchado que había una isla en Brasil en donde las personas iban a divertirse. Y obviamente se cometían todo tipo de pecados en ese lugar. Y él fue con sus amigos. Pero para llegar a esa isla, la única forma de llegar era caminando a través del mar. Es decir, era una zona donde no había mucha profundidad en ese mar y ellos tendrían que caminar con el agua hasta el ombligo. Y de esa forma solamente podían llegar a aquella isla que ellos deseaban. Los habitantes del lugar les dijeron que deben tener cuidado, porque a pesar que aquella zona del mar no tiene gran profundidad, puede acontecer que el mar esté inquieto y si eso sucede, podrían tener problemas en su travesía. Sin embargo, ellos revisaron y les dijeron que en esta oportunidad el mar estaba quieto y podían viajar. Fue así que ellos, llevando sus cosas, pasaron aquel sendero con el agua hasta el ombligo, caminando hacia aquella isla. Habiendo avanzado ya una parte importante, cercanos a aquella isla, se encontraban caminando en medio del mar y a lo lejos ve llegar una ola muy grande, casi como un edificio de ola, cercano que llegaba hacia ellos y en ese momento no sabían qué hacer porque tenían claro que si aquella ola llegaba sería su fin. Ya se lo habían dicho los habitantes de la zona que corrían peligro si eso pasaba. Meir ve la ola acercarse a él y entiende que ese sería su fin. Y en ese momento vuelve sus ojos al cielo y dice: Elohim, creador del mundo, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú, pero si tú me salvas, yo te juro que volveré en arrepentimiento. Así fue que él lo dijo. Y en ese momento ellos ven que la ola, que era enorme como un edificio, comienza a descender poco a poco hasta desaparecer y no llega a cubrirlos. Todos a su alrededor exclaman: ¡milagro! Estaban muy emocionados porque una cosa así no sucedía. No era algo normal que pudiera acontecer algo así. El peligro era inminente y se salvaron solamente gracias a un milagro. Habiendo pasado el peligro, podríamos esperar que Meir en ese momento dijera: yo regreso a la tierra de Israel, a una nueva vida y abandono toda cosa mala. Pero no fue así. En ese momento cambió de opinión y dijo: ya que he visto que el peligro pasó, continuaré. Y así fue que continuó. Estuvieron en aquella isla, en una vida perdida, y terminado ello, salieron rumbo a otro lugar. Y se dispusieron a ir directamente a Manhattan.
y llegado allí tomó un trabajo en transporte. Y un día llegó a la oficina donde él trabajaba y de pronto él ve oscuridad. En ese momento él no entendía qué pasaba con él, pero comenzó a sentir el peligro en su interior. Y está escrito en las fuentes de los sabios de la Torá que toda persona que está cercano a morir lo siente en su interior. En ese momento Meir sentía que estaba pronto a morir. En ese momento, y todo esto lo cuenta el propio Meir, según sus palabras, él dijo lo siguiente: intentaba yo tocar las cosas a mi alrededor, y cuando las tocaba no sentía la materia de ellas, sino que todo era como aire. En ese momento, él siente que está en gran peligro y sale de inmediato a buscar un taxi. Detiene un taxi y él sube en la parte de atrás. Y cuando el taxista le pregunta a dónde, él cuenta que no podía hablar para decirle a dónde ir. Y como él no podía hablar, tomó un papel y escribió una nota del lugar donde estaban todos sus amigos, la dirección, el lugar exacto, y se lo entregó. Y una vez que el taxista comenzó a viajar, Meir perdió el conocimiento. Y una vez que eso pasó, él cuenta lo siguiente, y cito sus palabras: de pronto me encontré delante de dos ángeles, que ambos eran ángeles gigantes vestidos de negro, y ambos me tomaron y me extrajeron jalándome de mi cuerpo. Me llevaron y me colocaron dentro de una cueva oscura allá en los cielos. Y me llevaron tan rápido, con una rapidez que no se puede explicar. De pronto me encuentro de pie en otro lugar y delante de mí estaban tres sabios con apariencia de rabinos, quienes también se asemejaban a ángeles. A mi lado derecho había un ángel vestido de blanco y a mi lado izquierdo un ángel destructor, temible, que estaba lleno de ojos. En ese momento escucho que los jueces dicen: comenzamos el juicio. En ese momento yo no entendía qué pasaba, pero sabía que no estaba en el mundo físico. Comenzó el ángel de mi derecha a intentar defenderme, pero no tenía muchos argumentos, mientras que el ángel de la izquierda protestaba pidiendo que termine sus argumentos. De todas formas, el ángel a mi derecha intentaba buscar más méritos, pero no pudo encontrarlos. Fue entonces que el ángel de la izquierda pidió hablar. Y en ese momento yo vi encima de los jueces la gloria divina. Sabía que allí se encontraba el Todopoderoso y yo me encontraba delante de él. Y la vergüenza que sentí es algo que no puedo explicar. Fue entonces que el ángel de la izquierda comenzó a acusarme y a declarar cada una de mis acciones durante mi vida. Y de pronto comencé a verme a mí mismo en el salón donde nos encontrábamos, que cada cosa que el ángel decía acerca de mí, aparecía en ese momento mi imagen delante de todos, de cada cosa mala que yo hice en el mundo. Y la vergüenza era tan grande que era imposible soportarlo. Después que el ángel terminó con su acusación, culminó sus palabras diciendo: finalmente yo exijo para él, por todo lo que hizo, 2800 años en el Kaf Aquela. Y hacemos un paréntesis para decir que en el mundo espiritual existe el castigo del infierno, que es un lugar específicamente donde hay sufrimientos para expiar los pecados de la persona, pero existe un mundo mucho más abajo y mucho más difícil que el mismo infierno, llamado Kaf Aquela. En ese mundo también el alma recibe castigos, y es una situación mucho peor a la del infierno en sí. En ese momento, él, entendiendo todo lo que estaba pasando, cuenta: comencé a llorar de la impotencia, sabiendo que no tenía más remedio, que en ese lugar no habían excusas y que tenía que pagar por cada cosa que cometí.
y los jueces se disponían a declarar la sentencia. Pero antes que lo hicieran, se abrieron las puertas de pronto e ingresó un rabino gigante, lleno de luz, temible, vestido de blanco. Era un anciano y parecía como si el sol hubiera ingresado en ese lugar. Y los jueces se pusieron de pie delante de él. Y el ángel acusador de pronto retrocedió ante él. Y aquel rabino se puso en pie delante de los jueces y les dijo: escuchen mi voz. Este joven es un descendiente mío. Yo les pido que anulen el decreto contra él, que baje al mundo, pues él, una vez que baje al mundo, se arrepentirá de todos sus pecados, yo se los prometo. Fue en ese momento que el ángel acusador dijo: un momento, lo que el Rab diga se hará, pero quisiera decir una cosa. Tú sabes, rabino, que cuando él se cayó por el precipicio en aquella montaña, tú mismo rogaste al Todopoderoso para que se salve su alma, y así fue. Él volvió a la vida. ¿Pero acaso esto provocó que él despertara y se arrepintiera? No solamente que no despertó en arrepentimiento, sino que viajó a otros lugares del mundo para continuar la vida de pecado que él llevaba. Y allí mismo él hizo un juramento que volvería en arrepentimiento y tampoco lo cumplió. Y también se salvó no por su propio mérito, sino por el tuyo. Y aún así él continuó pecando. Entonces, ¿hasta cuándo él seguirá profanando el nombre divino? Le respondió el rabino: de todas maneras, que descienda al mundo de abajo, pues volverá en arrepentimiento y contará a los demás lo que él experimentó, que hay en el cielo un juicio y hay castigo y recompensa por las acciones del hombre. Entonces el ángel acusador dijo: yo propongo que si él desciende, que olvide por completo todo lo que ha visto aquí, porque si él recordara todo lo que aquí ha visto, le será muy fácil arrepentirse. Sin embargo, si él lo olvida, estará bajo su libre albedrío. En ese momento, yo, dice Meir, comencé a llorar y a suplicar y a decir: no, no me quiten la memoria. Si voy a bajar, permítame recordar todo, pues si yo lo olvidare, volveré a pecar de todas maneras. Entonces el rabino le dijo a los jueces que baje y recuerde todo, que descienda, que recuerde, que cuente a los demás para que también vuelvan en arrepentimiento. Fue en ese momento que el ángel acusador dijo: si el rabino así lo determina, así tendrá que ser. Fue en ese momento que los jueces ordenaron que mi alma descienda. Pero antes que eso suceda, yo clamé, dice Meir, yo clamé al rabino, diciéndole: rabino, tú dices que yo soy tu descendiente. Quiero agradecerte por la ayuda que me brindaste ahora, pero quiero saber quién eres. Me has salvado de un gran castigo. Quiero saber quién eres tú. Entonces el rabino le dijo: yo soy Rabí Israel Baal Shem Tov. Fue entonces que los ángeles lo tomaron, lo hicieron pasar por aquella cueva oscura de regreso, y él despertó estando en Manhattan. Cuando se recuperó, se fue a Brooklyn y buscó un rabino, y comenzó su proceso de volver en arrepentimiento. Estimados amigos, esta es una historia verídica de una persona que pensó que podía hacer con su vida lo que él quisiera y pudo ver la realidad, que existe un Creador todopoderoso y que existe juicio y justicia en el cielo por cada acto que hacemos en este mundo, que al final cada persona va a ser juzgada por todas sus acciones, que hay recompensa y castigo. Y esta historia nos enseña a no esperar al último momento, sino volver en arrepentimiento y andar en los caminos del Eterno. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes.
Deseando que esta historia haya sido de gran ayuda, esperamos con la ayuda del Eterno que nos conceda a cada uno de nosotros arrepentirnos de todas nuestras faltas, de todos los pecados cometidos, y nos conceda vivir en verdadero arrepentimiento con la ayuda del Eterno. Muchas verajot a todos. Shalom.